Bueno, pues mi nombre es Montserrat Sanz, y mi oficio es el de buscadora y eterna aprendiz de todo lo que la vida me pone por delante. La vida me puso hace tiempo por delante este oficio. Le comenzó mi padre por los años 60 y bueno, pues la vida me puso en un momento dado en esta tesitura de si yo quería continuar con su trabajo, con su legado, y me tiré a la piscina, con muy poca formación, pero sí, siempre yo me he criado en una fábrica de porcelana, siempre he estado en el polvo cuando era pequeña, jugando y demás. Y bueno, ¿cuándo he aprendido yo más? Pues experimentando. El oficio yo lo he vivido desde pequeña. Mis padres tenían una fábrica de porcelana, pero no he tenido, digamos, una formación de ir a una escuela de diseño ni nada, ha sido autodidacta siempre. Si bien es cierto que luego me he ido formando porque cuando yo quería experimentar sobre una determinada técnica, lógicamente me he tenido que formar. Mi padre fundó la primera fábrica en la carretera de Villacastín, en Segovia. Empezó haciendo escultura, figuras, figura decorativa y demás, y él estaba bastante formado sobre todo en tema de química, de moldista, era una persona muy completa. Y es cuando se denominó Peñatal a la fábrica del Polígono del Cerro. Ahí hubo una primera fábrica en los años 75-76 y se hizo otra segunda fábrica. Tuvo bastante auge con la figura decorativa. Y de ahí luego pasamos a Torrecaballeros. En Torrecaballeros yo llevo como 40 años y construyó la cija. ¿Qué es una cija? En Castilla la Vieja las cijas son edificios para guardar el ganado abajo y las familias vivían arriba. Entonces la cija se pensó, porque es cuando empezó todo el tema del gremio artesanal segoviano, en los años 81 y 82. Mi padre fue el fundador y entonces esta cija se hizo para traer todos los oficios de artesanía, artesanos de Castilla y León, traerlo aquí. Ahí todo el cambio social es brutal, ¿no? En la época de los años 70, con la transición, la sociedad sí que quería figuras decorativas, pero ya cuando se funda esto de aquí, ya la figura no acaba de cuajar. Entonces se empiezan a hacer tarros de farmacia, jarrones. Mi padre funda lo de la cija y de pronto fallece. Y había mucho trabajo, pues había que servir pedidos, había empleados y teníamos un horno gigante, un horno tremendo. Para llenar ese horno se tardaban como un día o dos y en un momento dado se explota el horno. Hace mal la cocción y se explota el horno. Y eso fue un antes y un después porque yo empiezo a reconstruir el horno y a meterme un poquito en todo este tema. Y digo, ¿qué es lo que la gente pide? Entonces empiezo a hacer ferias. Me voy a Palma de Mallorca, por ejemplo, y en Palma de Mallorca estoy con cliente alemán, cliente inglés que me pide artículo doméstico. Y monto la tienda y entre lo que aprendo en las ferias, en lo que aprendo aquí en la tienda, lo que me pide el cliente y lo que investigo en el taller, voy haciendo la trama para tirar para adelante. No he estado sola, porque esto era una mini fábrica. Y mi madre sí que también me ha ayudado muchísimo en toda esta andadura. Ahora estamos en un proceso totalmente de transformación, ¿vale? Fabricamos muy poco, ahora estamos decorando. Y luego tenemos nosotros una línea de producto muy comercial, servimos a Amazon y tenemos la página web,
y la tienda física. Pero yo ahora estoy en un punto de que todo el legado que os he contado, esto no quiero que se pierda. Me parece que puede servir a muchísimas generaciones y sobre todo en este momento de que se están perdiendo muchos oficios. Entonces estoy con la andadura de dar formación. Yo lo llamo esto artesanía de transformación. Si tú transformas una pieza, te puedes transformar a ti mismo. Pues mi inspiración sale de la naturaleza. Digamos que hay como 5 líneas: la infantil, la de Navidad, la contemporánea, hay una decoración inspirada en Miró, otra decoración de llaves, de relojes, bueno, contemporánea. Luego está la floral, por supuesto, la botánica, que esa ha funcionado siempre muy bien, y luego está la de cocina, y luego la personalizada, que es la que el cliente quiere que le hagamos para él. La porcelana está hecho de tierras blancas, feldespato, cuarzo, caolín y un poquito de arcilla. Es un material en polvo donde le echamos agua y se hace una pasta. La temperatura para que salga porcelana, 1280 grados. En la época esta de la carretera de Villacastín estaba el Tejerín. Y el Tejerín había un montón de fábricas de barro, de tejas, de ladrillo. ¿Qué pasa al barro? Que es poroso. Entonces tú vas a tomar una sopa en el barro y se te va. Entonces en aquella época no había porcelana aquí, era dificilísimo de conseguir. Entonces mi padre, una persona totalmente adelantada a su tiempo y en aquella época, empezó con este tema. De ahí se hacía loza. La diferencia entre porcelana y loza básicamente son las mismas tierras blancas, pero es la temperatura. ¿Qué hace la porcelana? Es más resistente, en suma es calidad, era calidad. Graseras hacemos bastantes. Las vajillas infantiles, tazas, boles y un plato que lo decoramos. No lo hacemos nosotros, pero lo decoramos. Y se hacen murales, me traen las baldosas y se decoran. Se hacen muchos platos para restaurantes, con los logos. Partimos primero de un modelo. Dice, vamos a hacer esta taza. Yo tengo ya la taza hecha en un molde y en ese molde echamos barbotina, que es la pasta. Se vierte en el molde y ahí en el molde tiene un proceso de un tiempo. Hay que esperar a que se seque. Cuando se seca, esa pieza se lava y se repasa y se espera que se seque. Y luego se esmalta, que es darle el brillo a la pieza en blanco. ¿Para qué? Para pintar sobre esmalte o para decorar con calcas. Se puede pintar sobre porcelana, se diría que se pintan piezas únicas. Entonces eso a lo mejor lo hacemos para un mural. En cambio, con las calcas hacemos un diseño, en esos pliegos lo recortamos y lo adaptamos a las piezas y luego pasa por una cocción. Mucha gente me pregunta, ¿pero estas piezas aguantan la vajilla sin microondas? Sí. ¿Por qué? Porque esos colores son cerámicos, son aptos para la alimentación y luego pasan por el horno a una temperatura de 950 grados, con lo cual el uso doméstico te lo aguanta bastante. Depende de los colores que pongas, cada color te admite una temperatura distinta. Entonces, si metes a lo mejor marrones y rojos, una cocción y luego metes otros colores, con lo cual una pieza puede pasar por el horno 3 o 4 veces. Pero esa es la magia de la porcelana, es abrir el horno y a ver qué te vas a encontrar. Me encantaría que el legado que pretendo pasar continuase, no sé para quién, pero que no se perdiese. Una faceta mía es soy artesana, transformándome continuamente, pero por supuesto que soy artesana. Y el proceso de artesanía es súper bonito y no se tiene que perder esto. Dicen que es complicado, pero a mí me parece que es un lienzo en blanco, porque si adaptamos tecnología, ahora con la tecnología, el mundo digital, herramientas que antes no existían, lo adaptamos, es buscar las oportunidades y las señales para dar el siguiente paso. Era niña
y me enseñaban los obreros a cómo porque yo les veía a ellos cómo pegaban las piezas, cómo se unía. Y yo de unir, ¡ay! He conseguido pintar los besucones. Y luego otro recuerdo imborrable era mi padre. Mi padre siempre estaba trabajando con las manos. Yo es otra historia lo que tengo, pero él manejar siempre con las manos. Con sus manos expresaba todo lo que tenía dentro.